Ujú. Buenas, buenas tardes. Ahí estamos. Vamos a ir esperando para, qué frío, para empezar. Tum, 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 tum. Cuando llegue alguien, si no llega nadie, bueno, no. Este, si no llega nadie, nada. ¿Qué hacemos? Y vemos. Siempre se puede hacer algo. Espero que estén bien disfrutando una tarde. Está fresca la tarde de, de otoño. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo siempre necesito confirmación de que estoy haciéndolo. Ah, sí, por el CEPRAN. Ya sé que lo estoy haciendo por ahí. Eso está mejor. Porque si no, puedo hacerlo por cualquier cuenta y después tengo que cambiar todo. Pero no, estamos bien. Es el CEPRAN la cuenta por la cual estoy haciéndolo. Bueno, eh, ¿cómo estás, Inés María? Graciela. Esperemos que no se corte. Sí, no hay como seguridad en eso, viste, que de repente está todo bien y se corta. Esperemos que no ocurra, así avanzamos con la lectura de nuestro libro. Yo propuse para hoy, vamos a hacer algunos recortes, porque para aquellas personas que no están, que se están sumando, les decimos que este taller es sobre un libro y un autor. Eh, el libro es El último encuentro y el autor es Viktor Frankl. Aclaro esto en un segundo para que vayamos dándole contexto a aquellas personas a lo mejor que hoy se suman por primera vez al encuentro. El último. El último encuentro es un libro que escribe Sandor Márai y nosotros estamos intentando pensar algunas cosas de las que escribe del libro en relación a lo que escribe Viktor Frankl, que es un psiquiatra austríaco vienés, que es más o menos contemporáneo por 5 años de Márai. Participan de la misma, entre comillas, de la misma cultura austrohúngara, y nosotros creemos, yo lo que propuse fue tratar de lo estás viendo, lo está viendo, bien. Y lo que yo propuse, hola Mónica, lo que yo propuse fue intentar leer el libro e ir ejemplificándonos algunas de las cosas que dice Viktor Frankl. Para eso hemos ido haciendo algunos recortes que tienen que ver con la teoría de Frankl en relación a lo que él llamó logoterapia, a lo que fue su encarcelamiento en un campo de exterminio por ser judío, y luego lo que pasa cuando él sale. Y dejamos en claro que gran parte o algunas cosas que teóricamente fueron relevantes para su teoría, él las empieza a pensar mucho antes, cuando es muy joven, a los 15, 16 años ya está escribiendo algunos artículos y luego se centra en la creación de unos círculos para jóvenes. Va a ejercer su profesión en un policlínico, era de ideas socialistas, y luego es deportado a un campo de concentración, por lo menos estuvo en 3, y cuando sale, él lo que hace es dedicarse a continuar de alguna manera lo que había iniciado con las transformaciones propias de la experiencia que había tenido. El último encuentro es un libro que escribe Sandor Márai, ambientado a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Es la historia, entre comillas, más que la historia, es la relación entre dos amigos que se conocen a los 8 años
y van a vivir gran parte de su adolescencia y juventud como miembros de la academia militar. Uno de ellos, que es el que llamamos general, se casa con Cristina y Conrad va a ser el amigo de ambos y luego ocurre algo allí que hasta todavía no sabemos bien, sabemos porque hemos leído el libro, pero a la altura de lo que vamos leyendo no tenemos claro qué ocurre. Sí que han pasado 40 y tantos años, 41, 42 años desde que Conrad se fue de Viena y que él ha retornado para encontrarse con su viejo amigo en la casa de su viejo amigo. Vamos a intentar ahora, digo intentar porque si bien Cristina aparece mencionada, ya ha aparecido una vez por lo menos en el capítulo anterior, ahora aparece en los 3 capítulos que vamos a ver, aparece mencionada de 3 maneras, 4 maneras distintas, pero no tenemos con ella, no tenemos de ella un perfil que nos permita pensar de quién se trata, más allá de ser la esposa del general. Y que a estas alturas ha muerto. Ya cuando se produce el encuentro entre los dos amigos, entre los dos viejos amigos, Cristina ha muerto ya hace más de 20 años. Estrictamente sabemos hoy que ha muerto 8 años después que Conrad se ha ido de Viena. Y de eso ya hace más de 40 años. Entonces, sí, creo que me equivoqué en la cuenta. Pero bueno, ella ha muerto 8 años después que Conrad se ha ido. ¿Vale? ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Lo que vimos es cómo le anotician al general que está su amigo, él lo manda a buscar, él se prepara para el encuentro, se prepara él y prepara la casa, ha pedido a Nini, su ama de llaves, nodriza, que a estas alturas sabemos que es un personaje absolutamente relevante e importante en su vida, que prepare todo como estuvo la última vez que estuvieron los 3 juntos. ¿Quiénes son los 3 juntos? Conrad, Cristina y el general. Hemos visto toda esa preparación y entonces hemos llegado al momento en que Conrad llega a la casa. El capítulo 10 es importante. Bueno, todos los capítulos son importantes. Hola, Andrés, no, soy Alejandro, Laura. Pero bueno, vale igual, hola. El capítulo, vamos a ir por capítulo porque justamente los detalles que se van mostrando capítulo a capítulo nos permiten ir adentrándonos en la historia que nos interesa. Y además, porque en las conversaciones, el entrecruce de información que hay entre el general y Conrad, se da particularmente importancia, o se le da importancia a los detalles, ¿vale? Y entonces recuerden que hay un momento en que el general ante Nini dice yo quiero la verdad, y la verdad está en los detalles. Entonces vamos a intentar hacer eso. Es una lectura vale igual, sí, Laura, sin duda. Vamos a intentar hacer esa lectura de detalles. ¿Por qué? Porque esa lectura de detalles nos permite de nuevo intentar componer un personaje que es determinante en la historia, pero del cual sabemos muy poco, que es Cristina. ¿Está bien? Como previo a este desarrollo, yo hoy día, mientras leía el texto y preparaba este encuentro, pensé que esto pueden después contarme sus impresiones, si están de acuerdo o no, si les parece o no, pero pensé que de alguna manera el rol de Cristina como la mujer del general en esta historia, no sé si, pero se acerca mucho al papel de Eva en el paraíso, ¿no? Sí, es discutible, lo sé, o por lo menos yo lo discutiría si alguien me lo dice así, pero es algo así, ¿no? Es como si ella fuese de alguna manera la que irrumpe en una relación de amistad entre 2 varones. Entonces hay algo de eso dando vuelta, pero fue como se me cruzó y por allí ustedes me pueden aceptar, ¿no? Discutirlo. Creo que es un tema para discutirlo. El papel de Cristina en la relación entre el general y Conrad
podría ser la de Eva en ese momento, el lugar que le compete a Eva en el paraíso, a la mujer, por lo tanto. Y aparte de eso, el capítulo 10, el 11, que vamos a intentar ver hoy día, nos da algunas ideas, algunas pistas de lo que, cuál es la concepción de mujer que hay en la novela. ¿Está bien? Yo diferencio eso porque no me atrevería a decir que es la concepción de Mara, y es la concepción de la novela. Y en eso creo que hay que ser un poco riguroso porque por lo menos yo no conozco toda la obra de Mara y no creo que podría decir que él piensa eso de las mujeres en general. Creería que no, pero bueno. ¿Qué ocurre entonces en el capítulo 10? En el capítulo 10 pasa algo que uno diría, en términos más coloquiales, se están midiendo, ¿no? Obviamente él hace pasar a Conrad a la estancia, se miran. Sí, es como si uno, bueno, no es como. Cuando uno se encuentra con un viejo amigo, con alguien que lo ha visto durante mucho tiempo, lo primero que se hace, o no sé si lo primero, vamos a tratar de ser menos categóricos, lo que uno hace es mirar al otro para ver qué tan bien o qué tan mal lo ha tratado la vida. Cuando digo esto es como dando pie a ver si el otro está más viejo o menos viejo que uno, si su vejez es como para decir, no sabes, está fantástico y yo estoy hecho un desastre, o viceversa, o no. Se calibra, ¿no? Se producen estas cosas como de mirarse, de observarse, de medirse, de ir viendo qué tan bien o mal le ha ido a cada uno en la vida. Conrad le va a decir, entre otras cosas, que ha estado en Londres, que vive en Londres, hacia las afueras, en una casa, que estuvo en el trópico. Le cuenta a grandes rasgos cuál ha sido su recorrido desde que se fue de Viena. Ha estado en Singapur, en Malasia, etc. Ahí le llama el trópico. Y entonces hay una primera afirmación ahí de Conrad que dice: el trópico te quita 10 años de vida. Y el general le devuelve la cortesía, le dice: no se te nota. Qué sé yo, hay como esto nada más. En ese capítulo nos vamos a encontrar con una suerte de jugada, de miradas. En ese sentido, Mara las describe muy bien. Hay una afirmación que de pronto dice Conrad respecto de haber estado en el trópico, que dice el trópico te mata, algo así. Y entonces el general le pregunta: ¿te fuiste al trópico para matar algo dentro de ti? Lo que vamos a ver allí en ese capítulo, si ustedes lo leen con atención y con ganas o con alguna similitud a mi lectura, qué sé yo, cada uno lee desde donde tiene ganas. Lo que hay allí, entre otras cosas, es el general intentando llevarlo como al área chica. ¿Está bien? Conrad saliéndose, mucho trópico, mucho Londres, mucho malayo, mucha descripción general, pero el general lo que hace es intentar llevarlo, como quien diría, al asunto de la noche. Y entonces le pregunta si efectivamente él ha ido allí para matar algo en su interior y si lo ha conseguido. Y vemos cómo de pronto, cuando las preguntas se direccionan a cosas más personales y más determinantes, lo que ocurre allí es que Conrad se evade, Conrad se corre, ¿no? No responde, y si bien responde, lo hace de manera evasiva. Cuando quiere responder a la pregunta de si efectivamente ha conseguido matar aquello que iba a matar al trópico, lo que vemos que Conrad dice es: ahora ya soy viejo. Evade las respuestas directas, evade las preguntas que hace el general, y eso es un poco el capítulo 10. Es un recorrido de miradas para ver cómo está el otro, y de alguna forma lo que tenemos claro, lo que deja claro el capítulo, es que Conrad siempre pensó en volver, y que ese pensar en volver, ese pensar en retornar a Viena y a la casa del general, le ha ayudado a permanecer con vida, lo ha hecho vivir la vida. Del mismo modo como el general siempre creyó y sabía que él iba a volver, y esa espera le ha permitido a él mantenerse vivo. ¿Está bien?
Y entonces esa medición que hay entre ambos, permite decir a uno que lo que al otro lo ha mantenido en pie es esperarlo, y el viceversa es el volver a Viena y a la casa del general, ¿vale? En ese capítulo Cristina no aparece. Todo lo que sabemos de Cristina hasta ahora es que es la esposa de él, no más que eso. Y creo que por un par de capítulos más no vamos a avanzar mucho más. En el 11 también Conrad sigue hablando de los malayos, del trópico. Hay una observación que hace respecto de las mujeres malayas. Dice: uno nunca llega a acostumbrarse a las mujeres malayas. Algunas son bellísimas, sonríen sin cesar, y hay una especie de dulzura en su piel, en sus movimientos, en su sonrisa, en sus costumbres, en su manera de servirte la mesa, en la cama, puntos suspensivos, sin que nunca llegues a acostumbrarte a ello. Voy a volverle a leer el texto. Dice, hablando del trópico, de los malayos, dice: en los amores con las mujeres malayas, uno nunca llega a acostumbrarse a las mujeres malayas. Algunas son bellísimas, sonríen sin cesar, y hay una especie de dulzura en su piel, en sus movimientos, en su sonrisa, en sus costumbres, en su manera de servirte la mesa, en la cama, puntos suspensivos, sin que nunca llegues a acostumbrarte a ello. Y luego habla de los ingleses. Los ingleses se protegen de eso. Dice que los ingleses, cuando vuelven a Inglaterra, son vistos con sospecha, porque cuando dicen que estuvo en el trópico, la gente los mira como si dijera que tienen sífilis o que han sido espías. Entonces, para los ingleses que vuelven del trópico, no es cómodo, porque en Inglaterra los ven como si fuesen unos raros, ¿vale? Y luego hay unas preguntas que hace el general, que van de nuevo a intentar. ¿Qué intenta? Yo diría que lo que el general está intentando es que Conrad hable de sí, de él. En cambio, lo que hace Conrad es hablar del trópico, de los viajes, del mundo, etc. Y de él no. Y entonces, en un momento, cuando habla de esto de que los ingleses o las personas se contagian cosas en esa zona, en el trópico, se contagian la melancolía, se contagian la tristeza, se contagian determinada visión del mundo, cierta pesadez, dice en algún momento. El general le dice: ¿y tú? ¿También te contagiaste? Nos contagiamos todos, dice, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Digo, de nuevo, el general intenta por todos los medios de ir acotando el asunto de la conversación. Y lo que ocurre allí es que Conrad va a ir evadiéndose de cualquier cosa que lo lleve a esa área más chica de la conversación. Entonces hay una cuestión. De nuevo le pregunta si ha estado en esa situación, si ha venido a contarle algo más íntimo. Y luego una descripción interesante, porque el comedor, la mesa, está dispuesta igual que como estaba dispuesta hacía 40 y tantos años en la última cena, que los tuvo a los tres como comensales. Y allí tenemos tal vez una primera aproximación, yo en algún lado había notado eso, acá está. Allí hay una primera mención. Hasta ahora vamos a tener 3 menciones de Cristina. La primera mención es el lugar en la mesa, ¿no? El lugar en la mesa, la silla de terciopelo, de espaldas al fuego, como una mención a Cristina que ahora no está. Esta es la mención que hay, no hay mucho más. Una segunda mención es cuando se sientan frente al fuego y el sillón que debiese ocupar Cristina está vacío. Y la tercera mención que hay de Cristina es su muerte. Bien, pero ahí vamos a llegar en un minuto. ¿Está bien? Estas son, si usted quiere, las 3
los 3 comentarios que hay sobre Cristina. Comprenderá entonces que el tema de fondo, el tema esencial del encuentro entre ellos no es Cristina. ¿Está bien? No es ella. Y creo que es bueno irlo poniendo de relieve. No es Cristina como Cristina, ¿me entiendes? No es Cristina ella, es una situación que se vivió por ella y con ella, pero no es Cristina. Y ella pasa a ser un gran personaje casi fantasmático en el libro, y para ellos. ¿Bien? Entonces, se conversan, se dicen cosas, y entonces Conrad afirma que él ha llegado a la casa del general porque ha venido a Viena. Vengo, dice, no es así, vengo porque he estado en Viena. Y es natural, ¿te parece natural? Es un juego, hay un juego entre ambos en la discusión, en la conversación. Cuando Conrad dice, ¿no te parece natural? Es decir, si vengo a Viena, lo más natural es que venga a verte. Esto es el tenor de esa conversación. Y entonces el general le dice, no hay nada más natural, dice, así que has estado en Viena. Tiene que haber sido una experiencia importante para ti después de haber conocido el trópico y la pasión. ¿Hacía mucho que no habías estado en Viena? Hacía muchísimo, dice Conrad. Y evade de nuevo el momento en que dejó de estar. Ahí, en ese momento, se abre una disyuntiva, una bifurcación importante, porque lo que le dice allí, de alguna manera, Conrad, es que ya Viena no era lo que era para él en su momento, y que todo lo que la unificaba, se refiere a que se acabó el Imperio Austrohúngaro. Recordemos que el imperio cae después de la Primera Guerra, entonces se acabó la unificación que había, lo que mantenía unido las cosas. Él le va a decir que para él la patria era Polonia, era Galicia, y que eso ya no existe, y entonces todo lo que había para él importante en relación a Viena ya no está, ¿vale? Lo que va a dar paso a una discusión no menor entre ambos. Una discusión, me refiero a una conversación no menor. No sé si hasta ahí más o menos les resulta comprensible lo que estoy diciendo, o yo me fui para cualquier lado. Van a mencionar la Revolución Rusa, porque estamos hablando de inicio del siglo XX, y de pronto ocurre algo que cae como un péndulo en la conversación. Están hablando de que él ha vuelto, de qué encontró en Viena, de cómo la encontró, de qué a qué vino, todas estas cosas que son como un poco hablar de está lloviendo. ¿Cuándo murió Cristina? Y es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que viene diciendo él. ¿Se entiende? Pregunta por esto. Y el general le responde, ¿cómo sabes que Cristina ha muerto? ¿Cómo sabes? De la misma manera como te enteraste de la revolución bolchevique, ¿cómo sabes que ha muerto? Y mal que nos pese, Conrad no da con él, no da el ancho. No da el ancho porque responde tipo, bueno, es una percepción, si ella hubiese estado acá estaría sentada, no estaba, entonces, ¿dónde más puede estar sino en la tumba? Y allí el general le dice que ella está enterrada en el jardín, justo donde había dispuesto. Murió, le dice, 8 años después que tú te fuiste. 8 años, dice. Su boca pálida, los dientes blancos de su dentadura se mueven como si estuviera masticando o contando algo. Con 28 años se pone a contar a media voz. Si viviese, tendría 61. Sí, sería una señora mayor, casi tan vieja como nosotros, responde el general. Pregunta por qué tenía, de nuevo él le dice que había enfermado de una anemia perniciosa, que eso la llevó a la muerte,
y allí Conrad se va y dice que en el trópico también existen enfermedades de este tipo. Eh, es muy interesante porque dice que la distancia se siente exactamente. Ay, eso es fundamental, me parece, Graciela, ¿no? Hay una serie de definiciones respecto del momento en que ellos están hablando, de que somos dos viejos, de la importancia de los detalles, de las cosas que dejan de ser importantes y de las cosas que hacen que determinadas otras sean importantes, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se va armando de alguna manera hacer después la conversación en serio, o en serio digo profundamente, de algunos de los temas que son los que le preocupan al general. De allí que uno pueda decir que la preocupación del general es una y que la preocupación de la conversación o lo que lo lleva efectivamente al último, al encuentro a Conrad no es lo mismo que el general. No sé si al final del libro volveremos o podremos saber qué fue o qué es lo que lleva a Conrad a esta visita. Pero efectivamente la muerte de Cristina ha salido en la conversación. Solo como una mención, no se van a detener mucho más en eso. No hay mayor conversación, no hay mayor detalle que lo que hemos dicho hasta ahora. Celestidia, ¿cómo te va? Bien, entonces, lo que sí hay es una definición donde Conrad le pregunta si él sigue en servicio, el general dice que sí, que vino la guerra, que estuvo en la guerra, que esperaban que él llegara. Conrad dice que él había pensado en ir, pero entonces como era inglés, y uno no cambia de patria, dice, de la noche a la mañana, era yo un ciudadano británico. Y entonces el general, acá hay una definición que me parece importante, le dice, uno no puede cambiar de patria ni una sola vez. Allí van a entrar a discutir esta diferencia de mi patria era Polonia, Chopin, que no está, ya no existe nada de eso, y entonces de alguna manera Conrad le está diciendo todo lo que para vos es importante en relación a la patria, para mí no. Y acá vamos viendo de nuevo estas diferencias que son estructurales para comprender cómo el general ordena sus prioridades, sus principios, honra su palabra, y en el otro caso cuesta pensar o ver lo mismo. Sin hacer juicios de valor, uno dice simplemente que de un lado ves una conducta que atraviesa el tiempo, qué sé yo. En eso creo que sí uno puede ver a Maray escribiendo él sobre su patria, y entonces, bueno, es difícil lo que está pasando en el texto. Los detalles son a veces importantes, esto es lo que nos va a decir. No hay, en el capítulo siguiente, que es el 12, volvemos, están todavía, toda esta conversación para que usted la dimensione y la vea más o menos en su contexto, están cenando, ¿está bien? Eso están haciendo. Están cenando, yo estoy buscando algo para aplastar la hoja porque se me vuelve, entonces no puedo seguir la lectura. Están cenando, toda esta conversación se produce en el comedor mientras se sirven una carne no totalmente cocida, un vino tinto que está de la época en que hicieron el juramento a la bandera, que el padre, el viejo guardia imperial, compró, abarrotó la bodega de la casa con este vino para recordar la fecha del juramento que hizo el hijo, y entonces el comentario que hace Conrad es, bueno, nada de lo que juramos existe ya, no tiene la misma importancia para mí. Es el comentario que el general hace del vino que están tomando, y dice, bueno, ya está añejado, etcétera, etcétera, etcétera. Están comiendo, dice, una carne poco hecha, con aplicación y apetito, absortos en la masticación y la engullición, con la actitud de las personas mayores para quienes comer ya no supone solamente alimentarse, sino que representa una acción solemne y ancestral. Mastican y comen con mucha atención como para acumular fuerzas. Lo increíble del texto es cómo Maray consigue darle una descripción no solo de los eventos que podrían ser de lo más comunes,
sino de lo que representan para dos hombres grandes, para dos hombres viejos, para dos hombres que en algún momento van a decir, ya no nos queda mucho por vivir, o para decir que a la edad que tienen se vive hasta que te da la gana, hasta que te hartas. Hay unas definiciones respecto a la vida, respecto a la vejez y respecto a la muerte en estos capítulos que me parece que son interesantes para tomarlo, ¿no? Lo que va a decir el general es somos grandes, estamos viejos, y para el general yo creo que hay una soltura mayor en relación a la edad que la que hay para Conrad, ¿no? Luego, si usted se acuerda que hay un recuerdo que tiene el general que es en relación, no es un recuerdo del general, es un recuerdo de una fiesta que ha habido en el palacio, en el castillo, en la casa, en la cual ha estado el rey, que ha bailado con su madre, y entonces han hablado algo, ella llora, y el rey la acompaña y la deja con su marido, y vuelve, y entonces la madre del general nunca habló sobre qué fue lo que ocurrió que la hizo llorar. ¿Se recuerda? Si no, está en algunos de los capítulos anteriores, como lo que da pie a plantear que ambos padres viven una situación que es distinta, que hay una tensión en esa relación, ¿vale? Bueno, en esta cena que es entre el general y su amigo Conrad, él la recuerda, ¿no? Él le dice que en esa misma mesa habían estado cenando el rey, su madre, su padre, donde se sienta uno, donde se sienta el otro, que luego bailaron y que entonces el rey durmió en la casa, retoma el mismo recuerdo que ha habido en un capítulo anterior donde la madre baila con el rey. Y le recuerda que él ha tocado la polonesa de Chopin, la polonesa Fantasía, con su madre, y le pregunta si ha tocado alguna vez esa misma canción o esa misma melodía en el Trópico, a lo que Conrad dice que no, porque efectivamente él tiene una relación con la música que lo hace particularmente sensible. Bien, hasta ahí la cena. Esto es fantástico. Yo espero que usted disfrute tanto como yo del libro, porque a mí me parece fantástico. ¿Qué pasa ahí? Hay una tormenta, se apagan las luces, quedan a oscuras, y los sirvientes que estaban con levitas negras, guantes blancos, toda una pomposidad particular, que estaban sirviendo así porque era una vieja costumbre que había implementado la madre del general, y entonces sirven las comidas, están atentos a lo que falta, llevan el vino, dan ganas de comer así cosas ricas con este frío. Bien. Y entonces hay un viento que abre las ventanas, se corta la luz, quedan a oscuras, y él le dice, bueno, tomemos el vermú, la grapa, el aguardiente, en otro lugar. Y los sirvientes, conducen a ambos a otra estancia al lado de un fuego, en donde se van a sentar ellos a tomar el respectivo aguardiente. El capítulo 13 comienza entonces con una afirmación fantástica. Dice, no viviremos muchos años ya. Dice el general, un par de años, quizá menos, no viviremos mucho porque has vuelto y tú también lo sabes. Has tenido tiempo para pensar en ello, allí en el trópico y luego en tu casa, en las afueras de Londres. 41 años son muchos años. Has pensado en ello, ¿verdad? Hay una serie de observaciones que hace el general respecto de por qué vuelve su amigo Conrad después de tanto tiempo, y hay unas preguntas. Dice, ¿con qué se puede entrenar un hombre solitario? Con sus propios recuerdos, para que la soledad y el tiempo transcurrido no le permitan perdonar nada en su alma ni en su corazón. Porque hay un duelo en la vida, librado sin sable ni espada, para el cual merece la pena prepararse bien. El duelo más peligroso. Un día llegará sin que lo llamemos. ¿Tú también lo crees? Totalmente. Veamos. Lo que le está diciendo de alguna manera el general Maray detrás del general es, perfecto, estamos viejos, vamos a morir, no sé, le está haciendo un planteo existencialmente potente, y lo que le dice es
¿con qué se puede entrenar un hombre solitario? En definitiva, ¿cómo uno sobrelleva la soledad en estos contextos? Y le dice, con sus propios recuerdos, para que la soledad y el tiempo transcurrido no le permitan perdonar nada en su alma ni en su corazón. Porque hay un duelo en la vida, librado sin sable ni espada, para el cual merece la pena prepararse bien, el duelo más peligroso. Un día llegará sin que lo llamemos. ¿Tú también lo crees?, pregunta con cortesía. Totalmente, le dice su invitado. La soledad es un lugar lleno de secretos, como la selva. Uno vive bajo un orden severo y de repente se vuelve loco, como tus malayos. Nos rodea un montón de habitaciones, de títulos, de rangos, un orden vital meticuloso y exacto, y un día lo dejamos todo y echamos a correr como en un ataque que con un arma en la mano o sin ella, y sin arma, y es quizá más peligroso, empieza una carrera por el mundo, etc. Lo que está ocurriendo allí es un poco la explicación de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está pasando, cómo él se ha preparado para este momento, que también creo que sería un error pensar que ese duelo al que se refiere es una aclaración con Conrad, es un duelo con él mismo, es un duelo del general consigo mismo, en donde va a intentar aclarar algunas cosas que le han acompañado en los últimos 40 años. ¿Está bien? No es un duelo con otro, me refiero a que lo que de alguna manera está diciendo el general acá es que hay un momento en el cual uno se tiene que ver consigo mismo. Tal vez lo más fuerte de ese texto, de ese párrafo, es esto, que los propios recuerdos y la soledad no le permiten perdonar nada en su alma ni en su corazón. Es decir, de alguna manera ese saldo, supongamos, no se me ocurre que sea así, pero puede ser. Supongamos que tenemos un momento antes de morirnos en el cual vamos a tener que zanjar un problema de si he metido la pata, no le he metido, qué he hecho de mi vida, no es un tema para las personas religiosas, probablemente lo sea como una suerte de juicio ante el Creador, pero me parece que lo que apunta Márey es que hay un momento en el cual yo tengo que intentar resolver alguna contradicción conmigo mismo, no con otros. Es como alguna pregunta que surge, tengo que responderla conmigo mismo, que es también lo que le dice a Nini. Yo quiero saber la verdad. Le dice Nini, vos sabes lo que pasó. No, dice él, yo quiero la verdad. Yo quiero la verdad. Y hasta ahora esa cuestión de yo quiero la verdad no está resuelta, ¿no? Y entonces me parece, si ustedes pudieran volver a leer el texto deteniéndose en esas cuestiones, porque le está diciendo, de alguna manera le está diciendo a Conrad, vos te fuiste al trópico, anduviste con los malayos, ¿no? Y dice, ay, tú y tus malayos. Pero hay algo de lo que no te puedes evadir, eso me parece que le está diciendo, ¿no? Las personas que entregan su alma y su destino a la soledad no tienen fe, solo esperan el día o la hora en que puedan dilucidar todo lo que les ha conducido a la soledad, ¿no? Con las personas que son responsables de ello. O sea, lo que le está diciendo a Conrad de alguna manera, porque tenemos dos modelos dando vuelta aquí, ¿no? Uno, el de Conrad, que se fue, sabemos, alejándose de Cristina, dejando a sus compañeros de armas, no volviendo a Viena, o sea, se fue de un lugar que era significativo para él, a la aventura, como le dice en algún momento el general, de forma un poco cínica, un poco socarrona. Y el otro modelo que tenemos es el tipo que se queda, ¿no? Contra viento y marea, el general se queda. Sí, efectivamente, Clara, es como hemos vivido nuestras vidas, pero no es para darle a otro, decirle, justificando, dar explicaciones. Me parece que finalmente a lo que apunta es que yo tengo ante mí, conmigo, con mi conciencia, que establecer una tranquilidad respecto de lo que yo he vivido con mi vida, ¿no? Entonces, son dos modelos si usted lo sigue. Uno, el que se ha ido, supongamos, vamos a decir ahora, por las razones que sea, o porque engañó, tuvo un amorío con Cristina, o porque se decepcionó, o por lo que haya sido, o porque no dio la altura, digamos por ahora que se fue por lo que haya sido, se fue. Y no volvió durante 40 y tantos años. Sin embargo, el otro tipo se quedó. Está bien, se quedó
no ha venido a comer nadie a su casa en los últimos 40 años, no tiene radio, no quiere ningún ruido de fuera del mundo, se quedó allí en algún sentido con su pareja, con su mujer, aun cuando ocurrió aquello. Tenemos dos modelos, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que lo que está planteando es esto. Uno no puede huir de sí mismo, ¿está bien? Esto es lo que me parece que está diciendo en ese texto grueso del capítulo 13, ¿qué número? Lo que está diciendo es eso, ¿no? ¿Con qué se puede entrenar a un hombre solitario? Con sus propios recuerdos, para que la soledad y el tiempo transcurrido no le permitan perdonar nada en su alma ni en su corazón, porque hay un duelo en la vida, librado sin sable ni espada, para el cual merece la pena prepararse bien. El duelo más peligroso. Un día llegará sin que lo llamemos. ¿Tú también lo crees?, le dice a Conrad, y Conrad le dice, sí, totalmente. Vamos a ver si está a la altura Conrad de ese duelo. Lo que vemos luego, lo que pasa allí, es justamente que él le dice, ¿no? Que se ha ido, ha estado con los malayos en lo más profundo del infierno, perdón. Y va a hacer una defensa de alguna manera porque él se ha quedado, ¿no? Porque él le dice por qué no ha renunciado o por qué no renunció al servicio, porque le ha prometido al padre que no lo haría, y cuando lo quisieron colocar al mando de un regimiento, supongamos, él consideró que era muy joven para eso y entonces pidió que lo dieran de baja, supongamos. No sé si el término técnico allí es dar de baja. Dice él, y el mundo ya no puede hacer nada contra mí, porque él quiere que no entre el mundo a su casa. Esto es lo que le está diciendo. El nuevo orden del mundo puede acabar con la forma de vida bajo la que yo nací y bajo la que yo viví. Las fuerzas nuevas, fogosas y agresoras me pueden aniquilar, pueden acabar con mi vida y con mi libertad. Todo eso me resulta indiferente. Lo que me importa es que yo no hago tratos con el mundo, que no intento regatear con el mundo que he conocido y que he excluido de mi vida. Sin embargo, dice, no me ha hecho falta ninguno de estos aparatos modernos para saber que estabas vivo y que algún día volverías. Es brillante. Se da cuenta, digo, el tipo se queda, no tiene una radio, no, obviamente no tiene una tele, pero lo que dice es eso, dice, el nuevo orden del mundo puede acabar con la forma de, perdón, el nuevo puede acabar con la forma de vida bajo la que yo nací y bajo la que yo viví. Las fuerzas nuevas, fogosas y agresoras me pueden aniquilar, pueden acabar con mi vida y mi libertad. Todo eso me resulta indiferente. Lo que me importa es que yo no hago tratos con el mundo, que no intento regatear con el mundo que he conocido y que he excluido de mi vida. Sin embargo, no me ha hecho falta ninguno de estos aparatos modernos para saber que estabas vivo y que algún día volverías. No intentaba apresurar este momento, sabía que llegaría y ha llegado ahora. Dice, Conrad le dice, ¿qué quieres decir con todo esto? Me fui, tenía derecho a irme, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo que hay allí es una, si quieren ustedes, una contraposición de dos modelos, de estos dos modelos que son sumamente, se han vuelto ahora muy claros, ¿no? El militar, él le dice, todos pensábamos que volverías porque éramos amigos, porque éramos compañeros, compartíamos un código militar, moral, ético, lo que usted quiera. Pensamos que volverías, incluso Cristina. Ninguno supo muy bien por qué te fuiste. Y entonces, lo que dice él, viste, es como, no, mira, no hay, no hubo, ni habrá, lo que ya había se perdió. Y en cambio el general no renuncia a esos viejos ideales, sabe que él volverá. La pregunta es, ¿cómo sabía que volvería? ¿Cómo sabía que volvería? Tal vez eso sí tiene que ver claramente con la vejez, ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando somos viejos nos da por arreglar los trastornos que hemos
las metidas de pata que hemos hecho en nuestra vida, consideramos que debiésemos arreglar lo que hay que arreglar, qué sé yo, dos viejos amigos al final de su vida se acuerdan de muchas cosas. Hay un texto que me parece brillante que me gustaría compartir con ustedes, eh, pero lo vamos a dejar tal vez para la próxima vez. Quisiera redondear algunas cosas en relación a Cristina, que era un poco la invitación de esta tarde. A mí el libro de Maray me parece realmente fantástico. No sé si... Espero que para ustedes sea igual de placentero leerlo, porque hay un texto que quisiera que marqué en algún momento y que recuerda claramente. Después vamos a volver a ese texto. Acá está. Es brillante, no sé si... Pero se lo leo y luego usted me dirá si le parece igual de brillante que a mí. Porque quería saber qué pasó. Ahí va, ya te digo con Cristina. Dice el texto, que es creo del capítulo 13 o 14, 13. En un momento le dice, ¿no? Si tú quieres irte cuando quieras, te puedes ir. No lo dice con esas palabras, pero a eso va. Entonces le dice, podríamos hablar también de otros asuntos. Dos viejos amigos al final de su vida se acuerdan de muchas cosas, pero nosotros, ya que estás aquí, solo hablaremos de la verdad. Partamos del hecho de que mi padre te aceptó como amigo. Sabes muy bien lo que esto significaba para él. Supiste desde aquel mismo instante que cuando él le daba la mano a alguien, ese alguien podía contar con su apoyo en cualquier momento de apuro o de infortunio, hasta la muerte. Raras veces daba la mano a alguien, pero cuando lo hacía de verdad. Así te dio la mano a ti en el jardín de la academia, al pie de los castaños. Teníamos 12 años, vivíamos los últimos momentos de la infancia. A veces, por la noche, veo ese instante con absoluta nitidez, como veo también todos los demás momentos verdaderamente importantes. Para mi padre, la palabra amistad era un sinónimo de honor. Tú lo sabías, puesto que conocías a mi padre. Déjame añadir que para mí significaba todavía más. Perdóname si es incómodo para ti todo lo que te estoy contando. Añade en tono reservado, casi cálido. No lo es, responde Conrad. El libro es El último encuentro de Sándor Márai y Laura Susana. Lo que yo digo, para responder a tu comentario, Beatriz, ¿qué va a pasar con... Se te escucha perfecto, excelente el volumen para mí, que estoy un poco sola, tengo que interrumpir, pues llegó mi hija. Sí, no te preocupes, después yo le envío el link al grupo de WhatsApp. Para responder a tu pregunta, Beatriz, eh, yo insisto, me parece que lo que pasa entre Conrad y Cristina, lo vamos a ver lo que pasa cuando... Yo quisiera diferenciar dos cosas. Cuando digo quién es Cristina, qué papel cumple en la trama entre Conrad y el general, es diferente de la infidelidad o no que hubo entre Conrad y ella, con Conrad. Es diferente, me parece, habría que diferenciar lo que ocurre, me refiero a si hubo un encuentro amoroso entre Conrad y ella, es distinto al papel que cumple ella en la obra. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el guardia imperial, que es el padre del general, vuelve de París con la que es su esposa, la joven parisina, y ella sufre
yendo en ese carruaje por aquellos bosques perdidos y la frialdad del castillo, y la tensión que hay entre ambos porque ella no pertenece a ese bosque, y la naturalidad del guardia imperial porque es su patria, hay un papel que cumple, ¿no? ¿Cómo lo va a afrontar? Es una cuestión que quisiéramos ver. ¿Cómo lo hace? Redecora la casa, pacta una vez al año o una vez cada tanto, no sé si una vez al año, ir a ver a su familia, rediseña todo y todas las cosas que tenían que ver con casa, fusiles y balas, se lo manda afuera al guardia imperial, que entonces crea su mundo en esa cabaña de casa. Y entonces el rol que vamos a empezar a ver, la función que cumplen las mujeres, o las dos mujeres que hay en la historia, porque las dos mujeres oficiales, porque luego hay amoríos que son los que describen con poco detalle, pero que suponemos son encuentros sexuales entre dos jóvenes militares y alguna mujer. Lo que hay allí, digamos, esa línea que traza, que separa entre lo que son las mujeres de encuentro sexual y las que son las señoras de la casa. Por los pocos detalles que hay, uno puede pensar que la madre del general logra instalarse en esa casa haciendo de ella un lugar habitable. ¿De qué forma? Rediseñando, redecorando, planteando algunas cosas en relación al servicio, a los colores, etc. Y tocar el piano. Recordemos que hay un momento en el cual el joven Conrad toca el piano con la madre del general, y tenemos en un rincón al general y al guardia imperial y al general mirando esta escena desde lejos sin comprender bien de qué se trata. Pero sí se dan cuenta de que hay una afinidad particular entre Conrad, que le gusta la música, y la madre del general. Eso por un lado. La otra cosa de la cual se percata el guardia imperial, el padre del general, es que Conrad no será un militar nunca. Y se lo dice a su hijo. Sabe claramente que él no será un militar como los demás. Sabemos que el joven general pregunta, sabiendo la respuesta, sabe que efectivamente es así, y que no lo será porque es diferente. Esta es la respuesta que obtiene de su padre. Luego, Cristina, que es presentada al general por Conrad, se va a casar con el general y de alguna manera se vuelve a repetir la misma dinámica, con, entrecomillado, la misma dinámica, cierre comillas, que había entre el padre y la madre. Se vuelve a repetir. ¿Qué significa? Que tenemos a los tres cenando, a los tres disfrutando de la velada, a Conrad y Cristina tocando el piano en conjunto. Ella tiene una sensibilidad y una afinidad que resulta extraña en algún sentido al general, como el de la madre resultaba extraño al guardia imperial. Y de alguna manera lo que vamos viendo allí es cómo la caracterización de las mujeres en estos sistemas que son tanto del guardia imperial como del hijo general, que son estrictamente formales, muy, muy formales, lo femenino viene de alguna manera a dislocar ese orden, con una sensibilidad que es imposible de comprender para nuestros dos militares. No digo que los militares no tengan sensibilidad, porque eso no estoy diciendo. Digo que tanto el guardia imperial como el joven general no logran entender la sensibilidad que la música reporta. Como no logran entender la sensibilidad que la música reporta, diría que tampoco comprenden la erótica que está presente ahí. ¿Se entiende? Digo, la sensualidad que transmite la música. En algún momento con Graciela me gustaría que hiciéramos algo, porque me parece que yo no circular un video donde ella toca piano. Me parece que hay una erótica, hay una sensualidad
cuando digo erótica y digo sensualidad, no estoy pensando en una relación sexual solamente. Estoy pensando en que hay una manera de manifestar emociones, sensibilidades, sensualidades que se expresan mediante la música y que no logran un registro similar en otras formas de expresión. Y entonces, tanto el general como su padre permanecen fuera de esa sensualidad, de esa erótica, de esa transmisión de sentimientos y emociones. Y entonces, lo que intento afirmar hasta ahora es que la presencia de Cristina lo que hace es dotar al relato de un plus que el relato no tiene en sí mismo. La amistad, lo que se está pensando en relación a la amistad general, es un tema de hombres. Y Cristina tiene, durante toda la novela, incluso en el desenlace, entre comillas, un papel marginal. Porque siempre, y creo que eso habría que discutirlo, tal vez, conversarlo, es que el reclamo del general no es a Cristina. El general no está diciendo y Cristina hizo esto y Cristina me traicionó y Cristina fue esto y Cristina fue aquello. Lo que el general está reclamándole es a su amigo. Por eso creo que es interesante ese giro, porque uno podría decir que hay una cuestión muy machista o de ignorar o de invisibilizar a la mujer, pero todo el esfuerzo que está haciendo el general es por reclamarle a su amigo, fuiste vos quien se fue, pero vuelves porque hay un duelo que no es de espada ni de nada, al que hay que enfrentar en algún momento. Le recuerda el pacto de la amistad, mi padre te dio la mano y para él era una cuestión de honor y para mí era algo más que eso. Es decir, todo reclamo, lo que estamos viendo es toda la previa, lo que va a ser, lo que pasó. Pero incluso cuando describe la última cacería y le pregunta si me ibas a matar o no, y si Cristina participó o no participó de esa conjura, siempre lo que está diciendo es que la decisión era tuya, ¿no? Cuando en un momento él dice, no podía hacer otra cosa frente a haberse ido de Viena y no haber vuelto a pelear en la Revolución del 17, el general le dice, como, no, claro, no pudiste hacer otra cosa. Lo que le está diciendo es siempre la decisión de lo que haya ocurrido es tuya, no de Cristina. Cristina está muerta. Y aún si estuviese viva, el pacto era contigo. Este pacto, que el pacto que se rompió fue este. Tal vez Cristina rompió otro, ¿no? O se rompió otro pacto con Cristina. Pero lo que para él resulta inadmisible es que se haya roto este pacto. Lo que le está reclamando es a su amigo. Es él el responsable en última instancia de lo que ha ocurrido. Eso me parece interesante porque no vamos a leer en ningún momento de la novela ni una recriminación a Cristina, ni un juicio desvalorizante respecto de ella. Su papel, en este sentido, sigue siendo un poco marginal, pero no excusa ni explica los comportamientos de Conrad. No sé si respondí en algo. Sí, totalmente, Beatriz. Lo que resulta para él inadmisible es que él haya roto un pacto de amistad que no había hecho con él en principio, lo había hecho con su padre. ¿Me entiende? Digo, aún así, con todas las cosas, porque el padre ve que Conrad no está a la altura de ser el militar que ellos eran por tradición, por educación, por alcurnia, por lo que usted quiera. ¿No? Aún así lo acepta. Y la pregunta que hace el padre en su momento ¿es amigo tuyo? Sí, bien, entonces es amigo mío. O sea, lo que resulta inadmisible es que se rompa eso. ¿Cómo resulta inadmisible cambiar de patria para el general? Otro podrá decir, no importa, da lo mismo. Y eso creo que es importante. Por eso, de nuevo, uno podría decir, Cristina queda invisibilizada, pero no es Cristina, no es un problema de Cristina, ¿no? Y ahí es donde uno podría volver a tomar el texto de Víctor Frank en relación a las decisiones. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. No podemos justificarnos o explicar nuestras decisiones malas o buenas porque me vi inducido, porque me vi atrapado, porque no tenía otra, porque tomo decisiones y esas decisiones son de las cuales me tengo que hacer cargo. Por eso insisto en que si uno lee el texto de Víctor Frank,
lo que él piensa respecto a la responsabilidad ética, respecto a la responsabilidad moral, eso mismo usted lo ve reflejado acá. Todo el tiempo lo que intenta de alguna manera comprender el general es qué hizo que el otro rompiera el pacto. Eso es lo que resulta... ¿Cómo pudiste hacerlo? Explícame eso. Y uno puede decir, bueno, es que ella era linda. Sí, pero el que le rompió el pacto fuiste vos. No, es que ella dijo que sí. Sí, pero vos aceptaste. Es decir, yo no... Lo que dice de alguna manera, yo no me puedo escudar detrás del comportamiento de otro. Y de alguna manera la certeza que tiene el general de que su amigo volverá es esa. No puedes escaparte de dar cuenta de esta acción. Por eso cuando el otro le dice es natural que si estaba en Viena haya querido venir, le dice, ¿es natural? ¿A eso viniste? Porque estabas en Viena, viniste acá. Es como si uno dice, mire, yo estaba en Córdoba, toqué el timbre y te pasé a ver. Y dice, ¿porque estabas en Córdoba? No, viniste a verme por alguna razón. Y la razón que yo tengo para esperarte es esta, lo que ocurrió hace 40 y tantos años atrás. ¿Cuál es la razón por la cual tú vienes? Esta es la pregunta que está circulando durante todo el tiempo entre ambos. Yo tengo una razón por esperarte. ¿Cuál es la razón por la cual tú volviste? ¿No? Si usted se fija en esos capítulos, lo que todo el tiempo le está planteando a Conrad es eso. ¿Viniste por Viena? ¿Y cómo estaba? ¿Y qué encontraste? ¿Y a eso viniste? ¿No? Creo que eso es lo interesante del texto, por lo menos para mí. Espero que para usted también, porque si no se va a aburrir como una ostra. No sé si las ostras se aburren, porque bueno, son ostras, qué sé yo, están todo el tiempo haciendo y preparándose para hacer las perlas. Bueno, eso por ahora. No sé si hay algún comentario. Yo insisto, me parece que el libro es un... Ojalá que... Bueno, a mí me interesaría volver sobre algunas cosas que hoy día pasé por alto, porque me interesaba tal vez mostrar el papel de Cristina. Luego vamos a ver más claramente lo que ocurre, pero de nuevo, usted no va a ver... Cristina no habla, y es tan elocuente que no habla, que cuando queremos saber o podríamos haber sabido qué es lo que ella dice, qué es lo que ella decía, él quema el diario. Y ese gesto, si no hay un gesto éticamente sólido en la vida, es ese. Él cuando él dice, bueno, veamos qué decía ella, veamos qué es lo que pensaba ella. Y cuando Conrad dice, no es necesario, el general toma el diario Vida, que no había abierto, y lo tira al fuego. Entonces, el único momento en que podríamos haber sabido qué es lo que Cristina efectivamente pensaba, lo tira al fuego. ¿Por qué? Porque no es lo importante en el libro, en el relato. En el relato lo que es importante es saber esto. ¿Por qué viniste? ¿Qué te trajo acá? Y ante esa pregunta, Conrad evade las respuestas, ¿no? Ante esa pregunta, Conrad evade las respuestas permanentemente. Y el general está claro lo que quiere saber, ¿no? Entonces creo que es interesante. A veces todos creemos, pedimos, el pacto de amistad, sí, el pacto de amistad siempre es entre dos, no hay pactos entre tres. O si hay pactos entre tres, siempre se dan, qué sé yo, alianzas, pero el pacto siempre es entre dos, siempre el pacto es entre dos. Implícito, explícito, lo de menos, pero un pacto de amistad es un pacto entre dos. Sí, a mí me parece un autor que uno puede leer y releer infinidad de veces y siempre, yo el libro lo he leído muchas veces. Lo bueno es que de repente tú lo vuelves a leer y encuentras algo que a lo mejor en otra ocasión pasaste por alto. Eh, yo creo que en algún momento hice un taller pensando en el libro, creo que no fue la forma más acertada, pero hoy día encuentro que hay cosas que yo volvería a leer, hay capítulos que hay que volver a ver porque hay definiciones en relación a la vejez, a la vida, a los pactos, a los encuentros, al amor, a las diferencias, porque bueno, tenemos a dos personas que son muy diferentes social y económicamente. Entonces vale la pena apuntar a lo que se está discutiendo, ¿no? Usted puede hacer la lectura que... Gracias, Esther, hacemos lo que podemos. Parece que Conrad nunca se comprometió con la mitad. Ahí yo no sé, me parece que son dos sistemas, dos modelos muy distintos, de valores, de principios, y me parece que bueno, que Conrad no estaba a la altura de lo que demandaban los principios, los valores,
por los cuales el general se queda hasta el final, digamos, eso es lo que pasa. El tipo se queda hasta el final, es cierto, no se queda no convive con su mujer, hay un montón de cosas que están ahí dando vueltas a las que vamos a ir viendo. Pero es lo que él dice, yo no voy a regatear con un mundo, ¿no? Yo no regateo con un mundo que he vivido y que puede quitarme la libertad. Aún sin todos esos aparatos técnicos, yo sé que tú estabas vivo, yo sabía que estabas vivo y que vendrías, ¿no? Es decir, es la certeza sobre ciertos principios que hacen que él viva una vida que está ligada a esos principios a los cuales no va a renunciar. Y Conrad tiene otros. Y sí, Conrad tiene otros que, bueno, que no son los del general. Ahora, obviamente, no habría que ver, ¿no? Sí, Ale, ¿cómo está? Le presento a Ale Farías, una amiga, compañera de trabajo en Chile. Es una gran persona, así que teatro, hace cosas raras. Sí, hace cosas raras me refiero. Suena mal. Hace cosas raras porque hace unos talleres que son fantásticos. Sí, lo de Maray es muy potente, lo de Víctor Frank también porque creo que pone el acento en algunas cuestiones que por ahí en nuestros tiempos se licúan, ¿no? El valor de la palabra, la responsabilidad ética, una moral frente a la cual no importa si vos respetas o no respetas el acuerdo. O sea, digo, insisto, cuando el general dice esto de hay un duelo al final que no es ni espada, qué sé yo, y es peligroso y nos preparamos para ese momento, es para dar cuenta de eso. Si yo digo yo creo en esto, eh, tengo que en algún momento hacerme cargo de las consecuencias que tienen mis principios. Y bueno, en los tiempos que corren, viste que a veces las personas licúan los principios, se vuelven difusas las fronteras del bien y el mal, y uno podría decir, bueno, yo lo hice porque todos lo hicieron. Y me parece que lo que Maray y Frank están diciendo es, no, usted lo hizo porque todos lo hicieron, bueno, lo hizo mal, pague las consecuencias de eso. Y uno podría decir, bueno, pero en este mundo no hay nadie que mida esas consecuencias o no hay juez justo. Y nuevamente dirían, no se trata si hay juez justo o no, sino que yo tengo clara conciencia que he obrado mal o he obrado bien. Y eso es corre por mi cuenta. Es un principio un poco kantiano, si se quiere, ¿no? Pero vale la pena pensar algunas cosas, ¿no? Cómo ocurren y a dónde nos llevan también algunas decisiones y que no puedo decir, bueno, está toda la vida diciendo, no sé, en vez de haber ido a tal A, yo hubiese tenido que ir a B y entonces, en aquella época me equivoqué y es como una explicación, una excusa permanente para no hacerse cargo de la decisión que uno tomó y bueno, y del lugar a donde esa decisión nos ha conducido. Eso es lo que me parece que está en juego en un último encuentro, porque evidentemente se trata de dos grandes, de dos personas viejas, que tienen claro que la vida llega a un término y que hay que darle vuelta y hay que aclarar algunas cuestiones. Graciela Bruni, uno responde con su vida, sí señora, efectivamente. Uno responde con su vida ante sí. Eso es el problema, no es ante otros. Bueno, de nuevo, hay las versiones de creencias religiosas, pero el juicio ante sí mismo es el que debemos tener claro. Por las razones que lo haya hecho, de nuevo, si tú le presentas a la novia a tu amigo para que la apruebe, bueno, sí, pero ya se enamoró del otro, se casó con el otro, hay un pacto, ¿no? Eso. Bueno, gracias, Ale. Ha sido un gusto encontrarnos por esta vía. Eh, sí, tenemos muchos amigos en común, alumnos en común. Que tengas mucho bien. Buenísimo. Nos vemos el próximo jueves, 18 horas. Para los que siguen el curso más de cerca, mañana viernes a las 18, vamos a trabajar algunas cosas que nos han quedado pendientes y espero que estén muy bien, que disfruten. Se viene una noche un poco fresca. Felices sueños y nos vemos.